Bueno, hola, buenas. Hoy en el podcast de hoy vamos a estar hablando del origen del procesador de Intel 4004. Compañeros, ¿ustedes qué aprendieron del origen del microprocesador? Bueno, este Intel nació en 1971 en la empresa Intel, que fue el primer microprocesador comercial de la historia. Este fue creado para una calculadora japonesa de la empresa Busicom. Entonces, es interesante, ¿no? Como el primero fue decir Intel y era súper básico comparado a lo que tenemos hoy. No sé, los otros compañeros ahí qué opinarán. Sí, para mí me parece muy importante esta invención, ya que lograron reducir diversidad de circuitos y simplificarlo a solo un microprocesador que realizara todas las funciones que para ese tiempo era visto como algo sorprendente. O sea, a mí lo que se me hace más interesante es el crecimiento, que básicamente empezó todo para hacer fórmulas matemáticas y ahora se ha multiplicado exponencialmente. O sea, ha crecido un montón. Sí, claro. Pero sí, era interesante, digamos, los elementos que lo componían, que era como la unidad de control, la ALO y los registros, y que todo era en un solo chip, comparado como ahora ese chip, como ha cambiado las funciones que complementa ahora y que complementaba antes. Es Y es, exacto, como dice Arash. Este, lo que antes lo hacían varios circuitos, ahora lo hace un solo chip, lo que hace que sea como una evolución en la computación. Aún así, también es importante ver cómo se ha ido minimizando cada vez más la tecnología a lo que llegamos ahorita, que para aquel momento era algo reducido y que ahora se compara con lo que tenemos actualmente y es demasiado grande, por así decirlo, en comparación a aquellos tiempos. es- Ustedes como A mí lo que, que, bueno, dale, discúlpame. a mí lo que me interesa fue que quien lo creó, Fagin, renunció de Intel y se fue a crear su propia empresa fuera de Intel para hacerle competencia por la mala, no sé cómo decirlo, pero la mala administración de Intel, que no lo querían Y dejar por el hacer poco más. apoyo que le dan. Sí, exacto. Eso Mm. mismo. Hablando así como Intel, ¿qué sienten ustedes que aportó Intel a la historia? Porque en el video se ve así como que Intel cayó en un momento y como que nacieron otros procesadores y todo, pero Intel sigue siendo ahorita básicamente de las más importantes. ¿Cómo que sienten que ha aportado así como a la historia de los procesadores y todo? Y, La verdad Sí, sí se me hace muy curioso porque al inicio Intel se negaba como a pasar de crear circuitos a ser una empresa de procesadores, en ese caso de microprocesadores. Y digamos, ¿qué les pareció como más así sorprendente del desarrollo y como de la evolución del mismo procesador? Digamos, que tiraban el video como datos así, como que les pareció más sorprendente del mismo desarrollo. ¿Cómo? Disculpa, ¿qué preguntaste? Como qué les pareció como más sorprendente del desarrollo y de la evolución del mismo procesador de Intel, digamos, como que al principio como que se retenía la evolución, pero ya después de ahí tuvo que innovar. sí. Bueno, de mi parte me pareció bastante interesante como conforme se iba arraigando más el uso de los microprocesadores en el mercado se fueron multiplicando ya. Por ejemplo, el 4004 empezó siendo un procesador de 4 bits y ya sus generaciones posteriores, los mismos ingenieros para aquella época fueron aumentando la potencia del mismo microprocesador en nuevas generaciones, llegando a ser de 16 bits y ahí hasta lo que llegamos ahora. O sea, también que se han conservado como los mismos componentes esenciales, como el ALU, la unidad de aritmética. Y
O sea, yo siento que lo más importante es que se inició, o sea, que fue como el punto de inicio y desde ese día las cosas nada más han ido creciendo, pero a la vez todavía se sigue manteniendo. No sé si me voy a entender. Sí, 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 perfectamente. y al integrar toda la lógica de una computadora en un solo chip, se pudo lograr que los dispositivos electrónicos tomaran un tamaño más pequeño o la miniaturización de ellos y luego, posteriormente, el nacimiento de las computadoras personales. Sí. Sí, sí. ¿Y ustedes creen que, digamos, que si, ¿sabe lo que fue como el que lo creó, digamos, o el que empezó, si hubiera seguido así como trabajando en Intel y siguiendo el estándar, todo sería diferente hoy o si lo hubiera creado otra persona? Mm, Mm, Desde mi punto de vista, yo creo que hubiera seguido el mismo curso, ya que era una tecnología que, sea antes o después, siempre iba a incursionar en el mercado, ya que cada vez más empresas iban a estar entrando a ese tipo de mercado. Pero en este caso, la que se plantó mucho mejor en el mercado fue Intel. Pero si no hubiera sido Intel, yo creo que hubiera también sido otra que apareciera ahí en ese momento. Sí, ¿Qué claro, como opina dice de ella, en ese momento era como en el momento donde iba a salir el procesador, independientemente si si digamos el muchacho que se pasó que creó Silo, si hubiera pasado o no, independientemente en esa época se iba a crear, ya que había mucha evolución en esa parte de la electrónica. Sí, exactamente. Y algo más así como del mundo real, ustedes, bueno, como un poquito salida del video, ¿ustedes creen que digamos que todavía a día de hoy siguen pasando esas cosas, como que las empresas grandes ignoran algo mejor por pura estrategia, digamos? muy posiblemente. Muchos empleados tienen muchas ideas y muchos jefes no consideran que sea una buena idea y por lo tanto simplemente la ignoran. Sí, a mí también yo creo pienso lo mismo, ya que, por ejemplo, poniendo como punto de partida ahora esto que se está escuchando mucho, pero que todavía no se llega a esta tecnología para uso personal, como es la computación cuántica, que por lo que nos han dejado escuchar y por lo que se ha escrito en reportajes o demás cosas, se dice que va a ser como el siguiente salto generacional de lo que es lo que conocemos como la computación hoy en día. Pero hasta el momento solo se ha escuchado como una tecnología reservada para lo que son las compañías más fuertes del mercado, pero creo que sí va a pasar algo similar como lo que pasó en ese momento, de que tal vez si no son las mismas compañías grandes que lo lanzan para el uso personal y al mercado en general, va a ser otra compañía emergente que va a llegar con esa tecnología a repartirla para uso personal y ahí es donde vuelve a empezar otra guerra tecnológica por el mercado y las ventas. Sí, sí. Sí, exacto, y es sorprendente porque la velocidad del progreso en estas áreas es absolutamente grande. En el primer procesador, en el 404 había solo algunos miles de transistores y ahora actualmente en un chip moderno hay miles de millones de transistores en un chip. Sí, sí, exactamente. Bueno, yo no sé si para ir cerrando quieren ir ahí dando como una opinión final cada uno, como un comentario final cada uno, no sé si ¿Qué empezamos opina de la ahí. competencia de Intel en esa época? Mm. Y es que yo opino que ahorita es más difícil que se le compita como a una empresa grande, que salga una empresa así pequeña, emergente y como que le compita a una empresa grande como en ese momento. Siento como que eso ya ahorita está muy difícil por la cantidad de plata que se maneja y la cantidad de poder como que se manejan las empresas que ya están posicionadas y altamente en los mercados. Siento que ya yo creo que lo que pasó en ese momento como competencia, yo creo que ya no se vuelve a dar parecido en este momento, donde ya hay, digamos, tras de que hay muchas empresas intentando innovar, ahora el progreso va muchísimo más rápido y es como más, como no de innovar personalmente para progresar, sino como que
tener la tecnología y las herramientas para poder el, di- progresar en la tecnología ahorita. el Sí. dinero para poder hacerlo. Sí, exactamente. Sí, yo pienso que lo principal es el dinero, porque Sí, inclusive sin si para dinero. nosotros es caro comprar un procesador, y debe ser aún más caro hacerlo y hacerlo en cantidades enormes. Y ahora los que están más consolidados son AMD e Intel, que son las líderes. Entonces, siento que es casi imposible que se pueda consolidar otra empresa y que pueda crecer en un mercado tan caro. O sea, tendría que ser algo como de la magnitud de Tesla, por ejemplo. O algo chino, como Sí, siempre exacto. chinos, innovando. Sí, O algún producto demasiado innovador que tal vez estas dos empresas que están bien posicionadas no cuenten o no hayan tomado en cuenta. Sí, algo que innove demasiado, digamos, que sea Ajá, ya. exacto. Como en ese momento, digamos que no habían procesadores, salir este muchacho con un procesador nuevo que al principio nadie la quería y no le hizo caso. Eso es como el paso que necesita para considerarse mejor que las empresas que ya están en los puestos, digamos. Sí, sí, Es, exactamente. Yo también pienso que un factor bastante importante sería como esto de, por ejemplo, el renombre que tenga una marca ya, porque poniendo la actualidad como es que las dos grandes compañías que lideran el mercado de los procesadores, como Intel o AMD, tampoco es como que puede llegar tal vez una empresa con una idea súper innovadora o con un nuevo procesador que tal vez sea mucho más potente que, por ejemplo, decir hay un Intel i9 que es de lo más potente que tiene la marca o la empresa actualmente, y que tal vez no se le dé la importancia que refleje ese producto, ya que las marcas están demasiado impuestas en el mercado ahorita. Entonces tal vez la aceptación del público no va a ser tan buena a un producto nuevo, ya que lo que uno suele decir es que no, no, mejor ir a la segura comprándose una marca ya conocida. Entonces, tal vez uno no le dé la oportunidad a las empresas a innovar o sacar productos que tal vez sean el próximo éxito, pero no lo llegaron a hacer solo por el hecho de no tener un buen renombre y termina olvidado. sí, sí, exactamente. Bueno, y no sé si quieren dar ahí como, empezamos ahí como por ahí, dando un comentario así como final para cerrar el podcast. Bueno, de mi parte me pareció bastante curiosa cómo transcurrió la historia de la importancia de Intel, aunque desde mi punto personal se le atribuye mucho crédito a Intel por la creación del primer procesador, pero la mentalidad innovadora y todo eso se le atribuiría más a los que mencionaron la empresa de Zilog, ya que fueron las mentes principales, indiferentemente del nombre de la empresa, fueron los que lo inventaron en Intel y siguieron esa invención en la empresa Zilog, pero actualmente solo se contempla y se le da el crédito a lo que es hoy Intel. Así como también que me parece que fue un paso en la historia de la computación, la invención de los microprocesadores, y ya que ahora hemos llegado a lo que tenemos ahorita, que podemos usar una computadora portátil que es un tamaño relativamente muy pequeño a comparación de lo que fueron las computadoras en los años 50 y 60. Exacto. No sé si vamos a ir con Winston. Curiosamente, la misma persona que creó el microprocesador 4004 fue la misma que fundó Zilog para poder tener esa libertad de crear y tener la idea innovadora y hacerle competencia, aunque lamentablemente no duró mucho. Ok, perfecto. No sé si vamos a ir con Alejandro. Sí, yo creo que todos coincidimos en la evolución. O sea, lo que un procesador refleja ahora, hace 100 años era un proceso mecánico en todas las industrias. Entonces se pasó a lo analógico y lo manual. Y ahora que básicamente estamos en la era digital y ahora con la inteligencia artificial. Entonces, o sea, es loco. A mí me gusta, o sea, no me gusta, pero siento que es curioso como en casi en miles de años.
se avanzó muy poco y después en casi 150 años aproximadamente se avanzó, pero demasiado, demasiado, demasiado. Y yo creo que todos coincidimos en lo mismo, porque es increíble, la verdad. ¿Cómo creen que sería un microprocesador en el futuro? ¿Qué tan pequeño? Sí, Eso exacto. sí, esto tiene razón Winston. A como va el nivel de la tecnología, y ya para ir cerrando yo, es demasiado acelerado y es increíble cómo todo evoluciona súper rápido en cuestión de años, tal vez ni lo notamos, pero se van ya inventando o creando cosas súper nuevas, súper distintas. Y es demasiado curioso ver esas personas que los crean, que todo lo que se esfuerza y lo que les apasiona estas cosas. No sé, Arash, vos lo que opinas para ya ir terminando. Sí, bueno, yo para cerrar quería dejar aquí como un comentario que me dejó pensando como cómo es posible que una sola decisión de una sola persona o una idea de solo una persona pueda cambiar tanto el mundo a lo que tenemos hoy tecnológicamente, qué hubiera pasado si lo que hubiera sido el estándar y no Intel, cómo estaría la tecnología actualmente. Entonces que siempre que uno tenga una idea o algo que uno piensa que puede llegar lejos, nunca dejarlo pasar y siempre tomarlo en cuenta. Muchas gracias a todos los que participaron en el podcast y muchas gracias a los que estén viendo el podcast.